el smartphone. Oh, qué maravilla. Amazon. Puedo pedir cualquier cosa y me llega el mismo día. Uf, Netflix. ¿Cómo no disfrutar de Netflix? Internet. Es maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos antes cuando teníamos cualquier duda y no teníamos a Google para preguntarle? Sí, los inventos de ahora son realmente impresionantes, pero hay algunos inventos del pasado que, aunque ahora nos parezcan baladí, en su momento fueron trascendentales y cambiaron el mundo tanto como hoy en día han cambiado el mundo inventos como Internet. ¿Queréis saber cuáles son? Quedaos en esta nueva charla de Baker Café y vamos a descubrirlo. Vamos a hablar de los que considero los 7 inventos más disruptivos que tuvieron lugar hace casi 1000 años, concretamente en el siglo XIII. Durante los últimos siglos de la Europa medieval se experimentó un brusco cambio en el número de inventos tecnológicos que propiciaron un salto hacia la Edad Moderna en 1492 con el descubrimiento de América. Con todo, la mayoría de estos desarrollos eran importaciones de otros países como China y la India a través de las redes comerciales. Vale, pero ¿cuáles son estos 7 inventos? Primero, el papel. Sí, el papel. Qué cosa más tonta, ¿verdad? Bueno, pues el papel fue inventado en China y llegó a Europa en el siglo XIII, donde se mecanizó su proceso de fabricación. Hasta entonces solo se había usado el pergamino, que eran las pieles de cabra o ternero curtidas. El proceso de fabricación del pergamino era muy costoso y por ello se solían borrar los textos escritos escribiendo de nuevo encima. La elaboración de papel se fue extendiendo hasta Francia, donde se empezó a usar el lino como materia prima. Realmente el pergamino además era medioambientalmente un desastre. No habría suficiente actualmente piel animal en todo el mundo para imprimir los libros en la actualidad en pergaminos. Es decir, que si no existiera el papel, realmente no existiría la cultura escrita. Tercer invento, las gafas. Las lentes convexas para ver de cerca fueron una innovación europea del siglo XII en Venecia. Las lentes cóncavas no fueron desarrolladas antes del siglo XV. Las primeras lentes proceden de Mesopotamia y Creta en el 3000 a.C., pero su objetivo en aquel entonces era el de encender fuegos como si fueran lupas. Las primeras gafas en sí mismas pues eran unas simples lupas que se colocaban sobre la lectura, permitiendo ver las letras un poquito más grandes. Luego se les agregó un mango para facilitar su uso y finalmente fueron concebidas como las conocemos actualmente. Maravillosa la escena de Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa de Humberto Eco, cuando se ajusta las gafas, ¿no? Y los demás monjes opinan que eso es algo totalmente antinatural porque la nariz no estuvo hecha por Dios para sujetar unas gafas, sino que fue un tabique para poder respirar, ¿no? En fin, la religión nunca ha entendido las exadaptaciones del cuerpo, es decir, usar el cuerpo para cosas para las cuales no fueron diseñadas esas partes del cuerpo, en este caso la nariz o la aleta de las orejas, pero también se pueden poner ejemplos como el ano. Cuarto invento, el espejo. Pocos años antes de que empezara el siglo XIII, apareció la primera referencia a un espejo de vidrio por parte de Alexander Nekham, un filósofo y enciclopedista muy reputado. De hecho, antes del espejo es muy curioso porque se cree que la gente era mucho menos consciente del aspecto que tenía de su rostro, con lo cual ensayaba mucho menos frente al espejo, así que sus caras a la hora de sonreír, a la hora de gruñir, eran mucho más espontáneas que ahora. Es decir, que aquella escena icónica de Taxi Driver de Robert De Niro diciendo aquello de «Hey, ¿hablas conmigo? ¿Te diriges a mí, Pues obviamente hace 1000 años esto no hubiera sido posible. Siguiente invento, el botón. No puede haber invento más misérrimo que este, ¿verdad?
Pero aunque os parezca un elemento irrelevante por su tamaño y también por su función, lo cierto es que la aparición de los botones con ojales para ajustar o cerrar la vestimenta permitieron abaratar y mejorar las prendas de ropa. Su primera fabricación en serie tuvo lugar en Alemania. Si bien en yacimientos europeos se han encontrado botones de marfil y hueso, en ninguno de estos casos eran utilizados para abrochar las prendas. Con todo, durante la Edad Media se hacían de cuerno y de cristal, y solamente la gente que poseía riquezas podía darse el lujo de llevarlos. Siguiente invento, la pólvora. La pólvora fue inventada en China, cuando los taoístas intentaban crear una poción para la inmortalidad, y más tarde la usaron para los fuegos artificiales, no para la guerra. Si bien usaron la pólvora para algunas armas, estas no fueron concebidas y usadas como lo hicieron más tarde los europeos. Bertolt Schwarz, un monje alemán a comienzos del siglo XIV, puede haber sido el primero en emplear pólvora para impulsar un proyectil. Más tarde llegaron los cañones y finalmente las armas de fuego. Siguiente invento, el molino de agua. Esta fue una de las grandes innovaciones de la época, pues constituye la estructura más antigua conocida para aprovecharnos de la energía cinética de las aguas y los arroyos. Y el último invento al que me quiero referir, el invento de todos los inventos, es la imprenta. Fue probablemente el invento más importante y también el que acabó con la Edad Media y dio inicio a la Edad Moderna. El número de libros producidos en los 50 años siguientes de la invención de la imprenta igualó a la producción de los escribas europeos durante los 1000 años precedentes. A finales del siglo XV, casi 250 ciudades europeas tenían imprenta y unos 12 millones de volúmenes ya habían salido de sus prensas. La imprenta fue un cambio revolucionario, tan disruptivo como hoy en día la aparición de Internet. De hecho, la imprenta fue tan importante para el mundo que os hablaré de ella más adelante en otro vídeo, en un vídeo dedicado específicamente a este invento, que es alucinante. Así que si no os lo queréis perder, os recomiendo que os suscribáis a este canal, a Baker Café, que le deis a la campanita para que os avise cuando salga el nuevo vídeo. Y nada más, nos vemos en la próxima charla de café. ¡Hasta la próxima!